Bueno, y como les estaba comentando, pues he encontrado varias cosas que me han llamado la atención. Entonces, este video más que todo lo que quiero es enseñar los pronombres del español latinoamericano, porque sabemos que el español, obviamente, pues se llama así porque es originario de España, de la península ibérica, pero en Latinoamérica el español que se habla es diferente. Diferente en ciertas cosas, en puntos de gramática, algunas pronunciaciones y sobre todo en el acento cambia mucho. Ahí sí, en el acento. En la gramática sí, un poco. Ciertas expresiones también. Pero eso es lo que yo quería enseñar un poquito. Más que todo para la gente que quiere aprender el español o la gente que es italiana y está estudiando español y tiene este interés para que la puedan conocer. Ok, el primer pronombre es yo, así como acá, yo. En italiano es io. El segundo pronombre es tú, segunda persona, tú. También hay otro término que se utiliza, se llama vos. Acerca de este término voy a hacer un video para explicarlo más largo, pero quedemos que tú y vos son dos cosas que serían casi igual, solamente que tú es como más formal y vos es para una persona que es tu familiar o conocido. Si tú tratas de vos en Latinoamérica a una persona, depende del país cómo lo va a tomar, porque por ejemplo en El Salvador si tú, perdón, ya estoy ocupando el vos y vos le estoy diciendo, no, si tú le dices vos a una persona que no conoces, que oiga, estoy conjugando el verbo conoces y es tú no conoces, así en tú es conoces y en vos es conoces, es diferente. O sea, si tú tratas de vos a una persona en El Salvador, tiene que ser una persona que conoces, que tienes confianza, porque si no te van a ver mal. Pero eso es en El Salvador. En otros países, por ejemplo Argentina, dicen, es que vos, es que vos. Así dicen. Entonces, pero no lo toman de la misma manera. Pero existe este término, vos. Ahora, sigamos con este pronombre. Tú. En italiano es tú. Igual, tú. Ahora, vamos con el siguiente término, él es él. Él. En italiano es lui. Lui. El siguiente término es ella. 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 Si se fijan, se ocupa la doble L y en español la doble L se pronuncia como la letra G, como la G, ¿cómo es? Como G del italiano. Las dos L's, doppia L se pronuncia G, como la letra G. Entonces es ella. En italiano es lei. En español es ella. Viene otro pronombre, nosotros. Es en español latinoamericano. En italiano, noi, nosotros, en español latinoamericano. Ahora viene otro término que también hay como que una cuestión diversa, o sea, diferente. Entonces es que es de la palabra del italiano que dicen voy, pero en español latinoamericano se ocupa usted.
En español España, de España, ibérico, dice vosotros, vosotros. Pero el uso de vosotros solo se usa en la península ibérica, es decir, en España. En toda Latinoamérica se ocupa usted. Entonces, voy de italiano es usted, usted o ustedes, el plural, ustedes, ustedes. ¿Mm? Continuamos con el último pronombre, ellos, ellos. Una vez más, si se fijan, doble L en español, doble L. Y se pronuncia como la letra G de italiano, como la letra G de italiano. Ellos. Y en italiano es loro, loro, loro. Ahí está. Así que digamos, como que es la primera lección de lo más básico, los pronombres del italiano y los pronombres, como se dicen en español. Y como les digo, yo voy a hacer un video explicando un poco más acerca del tema del tú y el vos, porque es una cosa que es bien particular en el idioma español latinoamericano. Así que los espero para la próxima clase. Ahí estamos. Si quieren lo podemos repasar. Io, yo, tú, él, lui, ella, lei, nosotros, noi, usted o vos o ustedes, vosotros, voy, ellos, lo. Un like. Nos vemos.